En el corazón de Baviera se erige el Landsberg, una prisión dentro de cuyas paredes fallecieron cientos de personas de las formas más horrorosas. Aunque parezca increíble, allí fueron ejecutados por los aliados muchos de los oficiales nazis más infames de la Segunda Guerra Mundial. Tal fue el nivel de sadismo desplegado con esos criminales, que organizaciones políticas se movilizaron hasta las entradas del recinto para reclamar tratos más humanitarios. En esta nueva entrega de Historia Militar, queremos llevarte al interior de la prisión bávara más temida, una cuyos pisos siguen manchados de sangre. Comencemos con este episodio estremecedor. Eagerly awaited in every part of the world was the climax to the long and strenuous months of the Nuremberg trial. While the judges were considering their verdicts, the military authorities were redoubling their security precautions. Una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, era momento de rendir cuentas y castigar a los responsables de los actos más inhumanos del conflicto. Ese proceso incluyó una serie de juicios, pero también el establecimiento de prisiones controladas por los aliados dentro del territorio germano. Entre esas instalaciones se encontraba Landsberg, en el suroeste del estado alemán de Baviera, a unos 65 kilómetros al oeste de la capital del país. El ejército de los Estados Unidos designó el establecimiento como Prisión Criminal de Guerra número 1. Entre 1945 y mediados de los años 50, estuvo destinada a alojar a peligrosos soldados y mandatarios del Tercer Reich. Es por eso que fue dirigida y custodiada por personal de la Policía Militar del Ejército Norteamericano. Los vigías estaban bien armados y tenían la orden de disparar sin reparos ante cualquier movimiento extraño. Los primeros presos llegaron a la prisión de Landsberg en diciembre de 1945. Desde entonces el flujo de soldados y oficiales de alto rango del nazismo fue constante. Día tras día arribaban nuevas caras llenas de odio y miedo por lo que les ocurriría en una cárcel controlada por sus enemigos. Entre 1945 y 1946, el lugar albergó un total de 110 reos condenados en los juicios de Nuremberg, otros 1.416 criminales de guerra de los juicios de Dachau y 18 individuos condenados en los procesos de Shanghái. Estos últimos fueron tribunales militares dirigidos por las fuerzas estadounidenses en Japón entre agosto de 1946 y enero de 1947, con el fin de enjuiciar a 23 funcionarios germanos que habían seguido ayudando al ejército japonés después de la rendición de la Alemania nazi. At the end of the conflict, there were hunts for those war criminals who had committed crimes against people inside the concentration camps, and the Allies also looked for people who had committed crimes against Allied soldiers. With this, many German civilians who had supported the Nazis found themselves accused of murdering Allied servicemen. Las instalaciones se asemejaban al resto de las prisiones de la época, con calabozos destinados para media docena de prisioneros y una notable falta de higiene y mantenimiento. Por supuesto, a los guardias no les importaba para nada el bienestar de los hombres que estaban tras las rejas. Entendieron que eran lo peor de lo peor y fueron tratados de esa manera. Desde la falta de alimentos al acoso psicológico constante, los germanos tuvieron una estadía poco confortable en la prisión criminal de guerra. Repasemos una de las fechas más importantes en la historia de ese lugar. El 16 de octubre de 1946, el patio central de la prisión Landsberg amaneció acondicionado para efectuar 10 ejecuciones y acomodar a varias decenas de espectadores. Ese día había sido pautado como la fecha final de varios de los prisioneros más infames del establecimiento, de sujetos que con dinero o acciones fomentaron los crímenes de guerra más atroces de la historia moderna. En ese gimnasio penitenciario, uno de los más bulliciosos falleció al grito de Heil Hitler. Era Julius Streicher, editor del diario Das Stürmer, quien mediante la difusión de estereotipos racistas, incluso en libros para niños que publicaba su editorial, fue uno de los principales responsables del antisemitismo en el Tercer Reich.
Estas imágenes fueron captadas durante su juicio en Nuremberg. He was responsible for the demolition on August 10, 1938 of the synagogue in Nuremberg. And on November the 10th, 1938, he spoke publicly in support of the Jewish pogrom which was taking place at that time. In the face of the evidence before the tribunal, it is idle for Streicher to suggest that the solution of the Jewish problem which he favored was strictly limited to the classification of Jews as aliens. Su influencia condujo al exterminio físico de millones de personas, pero en aquella jornada de 1946, Streicher no tenía el poder para luchar contra la gravedad. Su cuerpo estaba a punto de ser sostenido de una cuerda amarrada a su cuello, ahogándolo lentamente hasta apagar la última chispa de vida. Cuando se accionó el mecanismo, sangre y mocos burbujearon por la boca del nazi, pero no se moría. Uno de los presentes debió tirar de sus piernas con fuerza y por fin le rompió el cuello. Quien asistió en la ejecución fue Josef Malta, quien entonces tenía 28 años. Era un policía militar enviado a Landsberg para ayudar con el control de los prisioneros. Entrevistado en el LA Times en 1996, 3 años antes de morir, insistió en que no se arrepentía de nada. Fue un placer hacerlo, lo volvería a hacer. La dificultosa muerte de Streicher no fue una excepción. Hubo un error de cálculos en la longitud de las cuerdas, lo que provocó que los reos no fallecieran de inmediato, sino que en un largo y tortuoso proceso. Al no morir por la fractura cervical, los nazis estuvieron asfixiándose. Desde los 14 minutos que tardó Joachim von Ribbentrop a los 24 que demoró Wilhelm Keitel. En su libro Justicia en Nuremberg, el investigador Robert E. Conant afirmó que la escena fue dantesca, pero después de haber escuchado todos los testimonios y acusaciones que desfilaron por los juicios, para los presentes aquello evocaba una justicia casi bíblica. La prensa británica informó de los citados problemas de longitud de la cuerda y de que los condenados se daban con la cabeza en la trampilla al caer. No obstante, algunos expertos consideran que se ha puesto demasiado el acento en los fallos a lo largo de los años por un afán sensacionalista. Hasta la fecha no se sabe si fue hecho a propósito en una posición de venganza o simplemente un error. A photographer would usually take a final photograph, with the condemned stood over where they would seconds later be sent through. The executioner held the noose to the side, and he then took the condemned and placed a black cap over their head, before he finally secured the noose around their necks. Joachim von Ribbentrop pudo pronunciar unas oraciones antes de que el verdugo activara el dispositivo. Tras expresar su amor por Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores del Reich dijo: «Mi última voluntad es que Alemania vuelva a ser una sola nación y que se pueda llegar a un acuerdo entre el este y el oeste. Deseo que el mundo consiga vivir en paz». Palabras demasiado solemnes para un hombre que fue partícipe necesario de la avanzada bélica de Adolf Hitler. Tras la muerte de Streicher, Ribbentrop y Keitel, la autoridad militar aliada dio permiso para que los 30 presentes se fumasen un cigarro. Siguió Ernst Kaltenbrunner, líder de las SS en Austria, que se despidió con un «Buena suerte, Alemania». Alfred Rosenberg, por su parte, se fue en silencio. Hans Frank, gobernador de la Polonia ocupada, sonriendo dijo: «Agradezco el amable trato recibido durante mi cautiverio y le ruego a Dios que me acepte en su misericordia». El verdugo principal era John Clarence Woods, oriundo de Kansas. La mayoría de las ejecuciones realizadas en la prisión de Landsberg llevan su firma al pie de los documentos. La revista Time recogió sus declaraciones después del famoso 16 de octubre. Le preguntaron si había estado nervioso. Dijo con seguridad que no. Un hombre no puede permitirse el lujo de ponerse nervioso en este negocio. Tras ser examinados por el médico, los cuerpos sin vida de los jerarcas nazis fueron recogidos por Rex Morgan, jefe funerario del ejército americano en Europa. Él colocó a los cuerpos en los ataúdes, donde se les tomaron fotos que fueron archivadas.
Luego se los llevó al crematorio de Dachau en Múnich y, según ha publicado su hijo, les dijo a los trabajadores que eran soldados estadounidenses muertos en un accidente aéreo. Durante 5 años y medio, la prisión de Landsberg fue el lugar de ejecución de casi 300 criminales de guerra condenados por hechos aberrantes como tortura, experimentación y violación de civiles. Si diferenciamos de acuerdo al método empleado para acabar con la vida de los delincuentes, 259 condenas a muerte fueron ejecutadas por ahorcamiento y otras 29 por fusilamiento. Una manera un tanto menos dolorosa, pero también más costosa por el uso de municiones. Estos procesos se llevaron a cabo con rapidez, demostrando una compasión y una humanidad que en muchos casos los nazis no habían demostrado para con sus reos. En 1948, la Asociación para el Bienestar de los Prisioneros del Ministerio de Justicia de Baviera era el organismo que gestionaba el cumplimiento de las necesidades básicas de los reos detenidos por el ejército estadounidense. Con la fundación de la República Federal de Alemania en mayo de 1949 y su abolición de la pena de muerte, los llamamientos de políticos, iglesias, industriales y artistas dieron como resultado numerosas peticiones para cerrar la prisión criminal de guerra número 1. Puede sonar extraño en retrospectiva, pero era parte de un esfuerzo generalizado para dejar atrás los traumas de la guerra y llevar libertad a todos los alemanes, incluso aquellos que habían incurrido en acciones inhumanas durante el conflicto. En la última mitad de 1950 y la primera mitad de 1951, miles de alemanes participaron en manifestaciones fuera de la prisión de Landsberg para exigir indultos para todos los criminales de guerra. Por su parte, la cobertura de los medios de comunicación germanos estuvo abrumadoramente del lado de los condenados, quienes fueron descritos como víctimas inocentes de la ley de linchamiento estadounidense. Si bien los tratos recibidos en esta institución no eran amables, lo cierto es que el propósito de ese lugar era cumplir las condenas a muerte de algunos de los elementos más salvajes y violentos del Tercer Reich. En Landsberg no morían jóvenes soldados que habían luchado en las trincheras, ni mecánicos que habían reparado aviones en algún punto distante de Europa. Allí iban a ser ejecutados los hombres que llevaron a cabo el aniquilamiento masivo de niños, mujeres, enfermos y discapacitados. Escuchemos una de las tantas intervenciones de los juicios de Nuremberg. In connection with the administration of the concentration camps, the SS embarked on a series of experiments on human beings which were performed on prisoners of war or concentration camp inmates. These experiments included freezing to death and killing by poison bullets. Aunque los manifestantes en Landsberg afirmaron estar motivados solo por la oposición a la pena de muerte y no tener ningún sentimiento pro-nazi o antisemita, sus acciones contradecían sus palabras. Cuando un grupo de manifestantes judíos llegó a Landsberg exigiendo la ejecución de los 102 criminales de guerra el 7 de enero de 1951, los manifestantes alemanes que exigían amnistía comenzaron a corear el lema de la era, ¡fuera judíos, fuera judíos!, y luego proceder a golpear a los manifestantes hebreos. A principios de 1951, el Parlamento bávaro aprobó una resolución que declaraba que todos los prisioneros militares en Landsberg, Wehr y Wittlich debían ser reconocidos como prisioneros de guerra, lo que los convertía en responsabilidad financiera del gobierno federal alemán. El 2 de enero de 1951, el canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, se reunió con el alto comisionado de los Estados Unidos para Alemania, John J. McCloy, para argumentar que el estatus de los prisioneros de Landsberg no era tanto una cuestión legal como política, y que ejecutarlos arruinaría para siempre cualquier intento de que la República Federal desempeñara su papel en la Guerra Fría. La postura del gobierno germano era sencilla. Si aniquilan a nuestros antiguos dirigentes militares,
¿cómo podríamos convencer a nuestra población de que ahora somos aliados? El 31 de enero de 1951, el alto comisionado McCloy, bajo una fuerte presión de la opinión pública alemana, acordó revisar las sentencias de los juicios de Nuremberg y Dachau. De los 28 presos condenados a muerte, se confirmaron tan solo 7 de esas condenas. Algunos reos civiles que habían colaborado con el régimen de Adolf Hitler fueron indultados. Las otras sentencias se redujeron a penas de prisión efectiva que rondaban los 15 años en promedio. Veamos uno de los tantos reportes germanos sobre el asunto. Kurz nach seiner Ankunft hielt der Hohe Kommissar eine Pressekonferenz ab, in der die Richtlinien der künftigen amerikanischen Politik in Deutschland darlegte. Wörtlich sagte Deutschland muss zu einem friedlichen, freien und wohlhabenden Land gemacht werden. Las 7 condenas a muerte confirmadas por el comisionado McCloy fueron las llamadas lo peor de lo peor en Landsberg. Se trataba de criminales que habrían tenido incidencia directa en el Holocausto y cuyas acciones habían decantado en el fallecimiento de cientos de miles de personas. La lista infame era Oswald Pohl, Paul Blobel, Otto Ochlendorf, Werner Braune, Erich Naumann, Georg Jallameier y Hans Hermann Schmidt. La opinión pública alemana no quedó satisfecha con la decisión de McCloy y como resultado, durante la primera mitad de la década del 50, la República Federal siguió presionando al comisionado para que perdonara a los 7 condenados. De forma semanal se llevaban a cabo enormes manifestaciones por la amnistía de los reos de Landsberg. Las últimas ejecuciones se llevaron a cabo el 7 de junio de 1951, pero aún restaban varios prisioneros por eliminar. El gobierno de la República Federal Alemana en Bonn decidió que las condenas de criminales de guerra por tribunales militares debían considerarse condenas extranjeras y por lo tanto no formaban parte de los antecedentes penales de una persona. En mayo de 1958, el ejército de los Estados Unidos cedió el control de la prisión de Landsberg cuando los últimos 4 prisioneros fueron puestos en libertad. Fue el punto final de una historia llena de discusiones, posturas encontradas y pujas políticas. Germany and Landsberg jail, where Hitler wrote some of Mein Kampf, opens to release 29 of his followers, all war criminals, among them Hans Kerrl, former Minister of Church Affairs. Carrying flowers comes Alfred Krupp, head of the famous arms works, and sentenced to 12 years at Nuremberg. Now these former key men of Hitler's state face life as free men in post-war Germany. Para dar un parámetro de lo que ocurrió en esa prisión, hasta el año 1951 se realizaron 284 ejecuciones de criminales de guerra. Sus cuerpos no fueron reclamados por sus seres queridos. Evidentemente, los oficiales de las SS tenían mejor reputación entre los políticos germanos de posguerra que entre sus propias familias. Luego, los restos fueron enterrados en un cementerio cerca de la capilla Spottingen. En 1988, ese lugar fue declarado como un patrimonio histórico y hoy en día es mantenido con fondos públicos provenientes de los impuestos de los ciudadanos de la zona. Esto le confiere un honor más que cuestionable a esas tumbas, más aún teniendo en cuenta que en el cementerio no hay una mención clara de quiénes se encuentran bajo tierra y por qué fueron eliminados. Ante semejante polémica, nos gustaría hacerte parte de este debate que ya lleva más de 70 años. ¿Crees que los prisioneros nazis de Landsberg fueron correctamente ejecutados o que debían ser tratados como reos de guerra? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Ahora sí, conozcamos en mayor detalle cómo fue la estadía del interno más infame en la historia de esta prisión. Entre el 8 y el 9 de noviembre de 1923, Múnich fue epicentro de un evento que a la larga cambió la historia de todo el planeta. Hitler and his movement had attempted to overthrow the government of the state of Bavaria following years of economic misery and political turmoil following Germany's defeat in World War I in 1918. Esa rebelión falló
las fuerzas de seguridad bávaras lograron contener a los integrantes del Partido Nacional Socialista, muchos de los cuales terminaron tras las rejas en la prisión de Landsberg, incluyendo al futuro Führer. En 1924, Adolf Hitler pasó 264 días tras las rejas, estadía durante la cual escribió Mein Kampf, lo que podemos traducir como Mi lucha, un manifiesto sobre su visión del mundo que logró compilar y publicar con la ayuda de Rudolf Hess. Este último se transformó en uno de sus hombres de confianza, un fanático absoluto que lo acompañó durante años en su expansión política. Adolf Hitler salió en libertad, sonriente y orgulloso, el 20 de diciembre de 1925, cuando le faltaban por cumplir 3 años, 333 días, 21 horas y 50 minutos de su breve condena de apenas 5 años. El cálculo fue realizado por Ludwig Stenglein, el furioso fiscal que había pedido una condena ejemplar para ese agitador que había cometido el delito de alta traición. Era el primer ladrillo en la construcción de un nuevo imperio del terror, pero lo que nos compete en este video es esa institución penitenciaria en la cual pasó 9 meses, un lugar que con el tiempo pasó por manos de distintas autoridades, alojando todo tipo de prisioneros. Hoy en día la prisión funciona como un centro correccional progresivo que brinda capacitación, habilidades y ayuda médica a los presos. Hay 36 cursos en el Centro de Capacitación Central que brindan formación para ocupaciones como panaderos, electricistas, pintores, carniceros, carpinteros, sastres, zapateros, trabajadores de calefacción y ventilación y albañiles. Este capítulo de Landsberg no refleja para nada el turbulento pasado de la institución y toda la sangre que corrió dentro y fuera de sus paredes. Como todos los vestigios del Tercer Reich y de la ocupación posterior a la Segunda Guerra Mundial, su significado es aún materia de estudio y debate para todo el mundo. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa conocer en detalle todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de todo nuestro material. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.